Amor, excelente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en muchísimo, donde quiera que usted nos busque nos encuentra, pero para el que sale de su hogar, la página de YouTube, Telematutino 11 RN, y también la del canal telesistema.com.do. Buenos días a todos. Y el periódico Hoy. Y el periódico Hoy también. Claro que sí. Buenos días, Jacqueline. Hola, Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa en este jueves 18 de agosto. Y aquí estamos. Hace un calor histórico, ¿verdad? Ya que se anunció. Es que estamos ya en agosto. Desde el domingo circularon que la temperatura iba a estar hasta noviembre. Ay, Dios mío. Y que casi en 42 grados. Yo espero que no, que sean pronósticos que no se cumplan porque está haciendo mucho calor. Pero aquí estamos con un frito de lo más bueno, gracias a Dios, aquí en el estudio de Telesistema, con la esperanza de que ustedes estén con nosotros en esta hora. Vamos a comentar la actualidad y hoy vamos a tener la participación de un joven político, el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que ya ustedes saben, estamos casi en política, pero vamos a ver los contrastes, las cosas luminosas y las no tan luminosas y los contrastes en todo. Así que les damos la bienvenida. Lógicamente, el discurso del presidente de rendición de cuentas ha generado reacciones. Yo entiendo que una de las características de los gobiernos del PRD, y no fue culpa de ellos, fue que no dejaron una impronta de obra. A Guzmán y a Salvador Jorge Blanco le tocó la década perdida, la estanflación en Estados Unidos, a Hipólito le estalló la granada de los bancos. Y uno entiende que quizá para romper con esa tradición el presidente Abinader trata de hacer un esfuerzo con el caso de las obras. Y yo pienso que quizá esto es un error porque él tiene demasiados puntos brillantes. Y tratar de competir en obras con gobiernos que estaban en otra situación, yo pienso que es un error. Bueno, pero tampoco, Ramón, espérate, yo no estoy tan de acuerdo contigo en ese asunto, porque siempre los gobiernos se evalúan por cosas que se van a quedar en el tiempo. La gente se le olvida si hubo una ley buena que aprobaron o algo así, pero fíjate que a Balaguer se le recuerda por las construcciones y dicen esto lo hizo Balaguer. ¿Tú te acuerdas de que todo lo que está hecho, el estribillo, lo hizo Balaguer? Luego, Leonel fue el gran constructor, pero Leonel fue constructor desde el primer gobierno. Desde el primer gobierno, 96-2000, dejó ahí una impronta. Lo propio ocurrió con Danilo Medina. El tema es que Abinader, yo creo que eso no ha sido su prioridad. Y las obras que tienen son obras pequeñas que nadie va a recordar esas obras. Yo te voy a decir, no van a recordar. De que estamos cambiando y quizás la gente pueda valorar otros aspectos que no sean obras de infraestructura, es posible, yo no te digo que no. Pero en este país lo que vemos siempre que le piden a los gobiernos es que es obra, sobre todo porque hay una gran carencia. Aquí todavía faltan muchos caminos vecinales, todavía falta energía eléctrica, todavía falta agua, carreteras, escuelas, una cantidad de obras que todavía no están hechas y que la gente... Que no la satisface un gobierno, pues sin embargo él le dedicó una parte importante del discurso a las obras. Entonces ahí es donde ayer la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, básicamente le entra por ahí. Claro, le entró también por la parte del endeudamiento externo y otra serie de temas. Y nosotros lo comentábamos ayer, por ejemplo, cuando el presidente decía que yo voy a estar transformado la UAS. ¿Qué le dice el doctor Leonel Fernández? Es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con Picassos y promesas incumplidas. Se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la UAS en Elías Piña, Bauruco, Santiago, Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Santo Domingo de Mayor, Soperavia y San Cristóbal, y muchas no han iniciado. Sin embargo, ¿qué se hace en el gobierno de Leonel Fernández? Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona, San Juan de la Maguana. En la sede central se construyeron la biblioteca Pedro Mir, la torre administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Eso yo ayer le comenté, que era un error, porque esos son proyectos que a lo mejor no van a estar en el 24, pero óyeme, yo salí de la UAS en el año 89 cuando era profesor y jamás volví.
y hizo una visita con un gran amigo nuestro. Y yo me quedé sorprendido de la UAS, porque la UAS que yo dejé en el 89 era una ruina. La que yo visité, ese edificio administrativo, la mamá, era una cosa impresionante, parecía el campus de una universidad norteamericana. Bueno, Ramón, justamente todavía se le siguen sacando puntas. Obviamente que la oposición buscará todos los periquitos para no hacerle algunos reconocimientos al gobierno y el gobierno magnificará los logros que ha tenido. Obviamente nadie le puede regatear a Luis Abinader que hemos tenido un manejo de la pandemia y eso hay que repetirlo. El tema de las vacunas, la recuperación de la economía y del turismo, que tiene sus bemoles, pero es una realidad. Nuestra economía sigue teniendo mucha capacidad de resiliencia y el gobierno ha hecho su tarea en ese sentido, o el Banco Central ha hecho su tarea en ese sentido, y por eso tenemos los éxitos, pero son más los retos que tienen los gobiernos. El presidente dice que este es un país en pleno desarrollo, Ramón. ¿Tú crees que estamos en pleno desarrollo? No. Somos un país que queremos desarrollarnos, pero todavía no hemos tenido ese desarrollo tan anhelado. Hemos tenido muchos progresos, la ciudad de Santo Domingo y el país, sobre todo las grandes ciudades, que era una crítica que se le hacía a los gobiernos del PLD, que las grandes ciudades estaban robustas y las otras estaban famélicas, una gran cabeza y el cuerpecito chiquito. Y el gran éxodo de personas de diferentes provincias del interior que tenían que venir a las grandes ya eso venía del gobierno de Balaguer, cuando concentró toda la construcción en la capital. Sí, pero eso tiene que romperse. Tiene que romperse, Ramón, para que haya más equidad en las oportunidades. Obviamente, no es un desarrollo. Aquí tenemos dos países. Usted va al casco metropolitano, usted se sube en una torre y usted mira hacia todos los lados y usted se cree que usted está en los Estados Unidos. Ahora, váyase a un barrio donde hay casuchas con piso de tierra que no tienen ni siquiera una letrina. Pero, Ramón, eso ocurre en toda parte del mundo. Bueno, esos contrastes, pero aquí son más grandes. Pero señores, para aquí nos dijeron el estribillo, hemos sido el país de mayor crecimiento en los últimos 50 años, sin embargo eso no se ha reflejado. Eso no lo dijeron, no lo decían todos los días. Y eso es verdad, es decir, hay mucha desigualdad, porque aquí en la Nacaona, señores, hay torres, aquí cerca de tu casa, Ramón, hay torres que cuesta un apartamento $4 millones. Y hay gente con dinero para comprarlo. Pero está lleno el edificio. ¿Y que, cómo lo que se llama? Y aterrizan helicópteros. Y el penthouse, $7 millones. Entonces, eso existe en República Dominicana. Aquí hay villas y construcciones que cuestan eso. Y sin embargo, hay una gran cantidad de hogares que no tienen, bueno, si vemos en la margen del río Osama, por ejemplo, por poner, que ha sido el gran abandonado, el gran olvidado de todos los gobiernos, porque nadie le ha entrado como debe ser al Osama después de numerosas promesas, que los desechos los tiran al río, Ramón. Es decir, no tienen las condiciones y viven en viviendas suicidas. Es decir, nosotros tenemos una alta desigualdad. Y eso te ocurre en todos los ríos, te ocurre en el Iguamo, te ocurre en el Yaque del Norte. Sí. En otros países, en la mayoría de los países, los bordes de los ríos son los lugares más desarrollados. En Europa, por ejemplo, para aquí no. Aquí las márgenes de los ríos es donde se ubica la pobreza. La deuda es muy grande, Ramón, y los recursos escasean, pero también es necesaria una buena administración y que los políticos se pongan de acuerdo. Ojalá pudiéramos tener un master plan de qué es lo que queremos como país. Tanto que se ha preguntado eso, tantos estudios que se han hecho, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el informe Atali, por mencionar algunos. Y se supone que en el Consejo Económico y Social los temas importantes que ameriten reformas deben ser abordados ahí. Y que se pongan de acuerdo sin politiquería para acometer esa agenda de reducir esa desigualdad tan grande, porque yo te voy a decir una cosa, el presidente ve como un logro y el gobierno que se haya duplicado el número, dicen ellos, de lo de la tarjeta, ¿cómo es? Solidaridad, que ahora se llama Supérate. Supérate. Pero realmente es una ayuda, claro, pero eso no garantiza que la gente pueda salir de la pobreza, que ojalá no existan esos acompañamientos. Como dice Guido Gómez Mazara, es refrigerar la pobreza.
Bueno, entonces... pero que el hecho de aumentar el número de tarjetas es un reconocimiento de que ha aumentado la pobreza. En cierta forma lo es. Porque si la pobreza disminuye, debe de haber menos tarjetas. Exacto. Porque cuando usted sale de la pobreza, ya usted no hay que darle tarjeta. Bueno, y en el pasado llegaron a hacer actos de gente que entregaba la tarjeta porque había salido de la pobreza y que tenía otra forma de generar ingresos. Lo cierto es que la tarea sigue pendiente. Las necesidades son muy variadas, muy diversas, y hay que escuchar el concierto ¿de qué? De todas las regiones y de todos los sectores. Entonces, desapasionadamente, pues hacer un análisis y ojalá que se den respuestas a esas necesidades muy sentidas que tienen que comenzar con los fundamentos básicos, las necesidades básicas de la población. ¿A qué la gente tiene derecho como ser humano? Al agua, a la energía eléctrica, a la salud, a la educación, comenzando por esas 4 áreas, Ramón, que son tan fundamentales y que todavía tenemos un abismo de carencias ahí. Bueno, por ejemplo, en educación, si uno lo mide por la destitución del ministro, los avances han sido pocos. Bueno, que no se perdió el año escolar. Yo digo que se perdió. En plena pandemia. Claro, se perdió. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú a un estudiante que no está en condiciones de promoverlo de curso, lo promueve, ¿tú crees que tú le estás haciendo un bien? No, claro que no. Para además, no es verdad, si tú crees que le estás haciendo un bien si no le diste el currículum completo. No es verdad que la enseñanza por televisión y por radio, eso funciona. Y el intento de hacerlo digital es imposible porque el muchacho no tiene internet en su casa. Ahora, yo celebro que yo nunca estuve de acuerdo con que lo promovieran los estudiantes, sin terminar el pensum o el currículum, como se llame, porque es que nada más se le había dado una parte. No le dieron pruebas nacionales. Ahora bien, yo creo que fue correcta la medida del gobierno y del ministerio de buscar todas las vías alternas para que alguien cogiera, pero ese dinero obviamente se perdió. No porque el ministro quisiera que se perdiera, porque vamos a hacer con esto. Le fue muy bien a los medios. Qué bueno. De todo tipo, los grandes, bueno, los medios. Hubo medios chiquitos que... despegaron, pero se hizo el intento. Pero yo no conozco casi nadie o a nadie que eso le haya servido de algo. El tema de la deuda también, el presidente subestima la deuda, cuando eso debe de ser una preocupación y cuando estaban en la oposición, ellos insistían en la deuda. El presidente decía que la deuda PIB, relación deuda-PIB bajó. Bueno, ahí le están mostrando los números, es decir, la deuda del sector público no financiero, es decir, el gobierno central, ha aumentado 13,000 y pico de millones de dólares, casi un 32%. En el comunicado de la Fuerza del Pueblo, ellos lo consolidan, es decir, colocan la deuda del gobierno central más la del Banco Central y hay un aumento de 20,700 millones de dólares en 2 años. Eso no es una cifra cualquiera. No. Eso debe mover preocupación. Entonces, decir que, mire, la deuda ha bajado a pesar de todo lo que hemos hecho. Si hay 2 formas de calcularla, Ramón, por el PIB y por... La forma real de calcularla es en términos de ingresos. De stock, de cuánto tú debes y de qué te representa. Óyeme, con relación a tus ingresos. Si tú de tus ingresos tienes que dedicar el 25% a pagar los intereses. Si usted es un asalariado y usted está endeudado y de cada 100 pesos que usted gana tiene que pagar 25 de intereses, no de amortización, usted está preso. Usted está preso. Y nosotros ya de interés estamos pagando 3 y pico % del PIB, casi lo de educación. Educación y pago de intereses son las 2 partidas más grandes que tiene el presupuesto medio. Entonces, eso no es bueno. Era malo antes y ahora es bueno. No, es malo. Y eso lo vamos a tener que afrontar tarde o temprano, o este país va camino a una crisis de deuda, que no era nuevo, ¿eh? Argentina, Portugal, España, Italia, pasaron por eso. Pero como aquí estamos en un oasis, no pasará. Tú escribiste, Ramón, hoy un artículo muy interesante con respecto a una evaluación de lo que dijo el presidente en su discurso. Le invitamos a que lo busquen en el periódico hoy. Y bueno, no. Tiene grandes realizaciones y hay otras que no se han hecho, pero yo pienso que por eso yo insisto que él no puede competir con obras, sino Luis puede pasar, el presidente Abinader puede pasar por la pandemia, por el tema por el muro. De la independencia, por el muro, porque haga un gobierno honesto, porque hayan cambiado algunas cosas. Yo pienso que él puede crear un perfil que lo diferencie de los gobiernos anteriores.
Por otro lado, lógicamente, a la cúpula empresarial ve positivo el discurso. Ese es un titular, ellos siempre ven positivo el discurso, independiente del presidente, porque el papel del empresario no es cuestionar un discurso, sino elogiar principalmente las partes que guardan relación con la economía. Bueno, y con la economía vamos a decir que excepto lo de la deuda, que es lo más preocupante, podemos decir que tenemos puntos luminosos. Sin embargo, en la parte de, es decir, en una crónica que hace el periódico Listín Diario, donde pone lo que piensan algunos empresarios, como el presidente de la Asociación de Industria, también pone declaraciones del experto en energía, Bernardo Castellano, y dice que respecto al discurso, el gobierno se preguntó que cómo es que a 2 años es que se van a comprar 300,000 contadores, que cuándo llegarán estos contadores, y que atribuye una negligencia porque ahora hay que hacer una compra de urgencia, a lo que el gobierno de Abinader había criticado mucho, porque sabemos lo que significan las compras de urgencia. También en abril se anunció que a partir de junio comenzaría a entrar parcialmente 400 megavatios de la licitación de emergencia hasta completar la totalidad en octubre. Y a la fecha, es decir, al 16 de agosto, no ha entrado un solo vatio de los 400 de la licitación de emergencia. Entonces... Porque yo ayer comentaba, yo comentaba de Castellano, porque esa no es el área nuestra. Él decía que todavía los permisos ambientales y los permisos ambientales de las redes no se han solicitado. Entonces, si eso no está, se supone que el gobierno no va a montar una barcaza que no haya el permiso ambiental por parte del ministerio. Y ahí también termina la crónica con declaraciones del decano de la Facultad de Economía de la UAS, el doctor Antonio Siriaco Cruz, que dijo que habló del peso de la inflación en la economía y que los logros que hemos tenido y los problemas hay que verlo en el contexto externo. Y de eso hemos hablado, Ramón. El contexto externo, si no nos blindamos bien aquí adentro, puede afectarnos mucho. No, ya no está afectando. Porque sabemos de la vulnerabilidad que tienen los sectores en los que descansa nuestra economía. Y si algo en el exterior ocurre que afecte al turismo o que afecte las inversiones en zonas francas, ya sabemos que estamos fritos. Entonces, por eso es que hay que robustecer otras áreas de la economía que puedan darnos con esa variedad, con esa canasta de productos que no nos hagan tan dependientes o tan vulnerable nuestra economía. Por otro lado, hay una noticia de tipo internacional que uno se la sospechaba, es decir, las armas que usan las bandas de Haití definitivamente vienen de los Estados Unidos. Un funcionario, Anthony Salisbury, agente especial a cargo de la ciudad del sur de la Florida, hizo una rueda de prensa mostrando la cantidad de armas pesadas, armas de guerra. Así es. Que han incautado en Estados Unidos que iban para Haití. Pero eso pasa igual que aquí, que cuando usted incauta 100 kilos de cocaína, porque han entrado 500. Así es. Entonces, es de Estados Unidos que están llegando las armas. Ojalá de verdad ellos le empiece a preocupar esa situación, porque eso puede desestabilizar el Caribe, eso puede afectar a la República Dominicana y el Caribe, porque esas armas van a terminar usándose fuera de Haití. La gran pregunta es ¿con qué dinero compran esas armas? La droga. ¿Quién está financiando esas armas? Óyeme, se están hablando de rifles de francotiradores calibre 50 que pueden hacer disparos de hasta 1.800 metros de alcance y con un precio de hasta $60,000 cada uno. ¿Tú estás oyendo, Ramón? Tú sabes que Haití es una zona franca de las drogas. $60,000. Y obviamente que el agente que hizo la denuncia aludió al incremento de la violencia armada y la actividad de las bandas criminales en Haití. Que dicho sea de paso, salió una noticia terrible hace un par de días. Se están dando violaciones colectivas de mujeres, Ramón, delante de, oye, tú estás, 50 mujeres, delante de sus hijos, de sus familiares, sin que puedan defenderse. Pero no están violando extranjeras, están violando haitianas. Haitianas. Compatriotas, hermanos. Finalmente, señores, la policía sigue guardando silencio con el caso de Alberto Guzmán, aquel empleado que salió, que su familia empezó a llamar, no hubo manera, en la madrugada un policía cogió el teléfono y dijo, no, su esposo chocó contra una verja, llévense el cadáver, y después hasta el INASIF dijo, no, lo asesinaron.
un Tiene balazo, un en el balazo costado. en el Y este es costado. el momento que todavía la policía no dice nada, porque quieren dejarlo tapado. Esto hay que insistir sobre eso. Porque no es posible que la policía siga asesinando Ramón, ciudadanos que están en el trabajo. Porque ese señor salía de su trabajo. A mí lo que me preocupa de todo esto es que si no hay una marcha, una protesta, una gran revelación, eso pasa por debajo de la No. mesa. Si la familia Si alguien no se hace eco o un medio se hace eco de esto, seguimos en lo mismo. Bueno, pero el presidente dijo que iba a hacer la reforma de la cueste lo que cueste. ¿Cuándo va a comenzar eso? Hoy hay un artículo muy bueno de la periodista María Aristi Capitán que decía todo eso. El presidente dice, pero cuando vemos el caso del jovencito hijo del diputado que lo mataron, uno se pregunta, ¿es que vamos a tener que dejar de salir? Porque es un caso grave. El muchacho fue en la madrugada a comer en un lugar, hubo un asalto y lo mataron. Y tan grave como este, el último, que salió de su trabajo y la propia policía dice que tuvo un accidente y resulta que fue que le tiraron un tiro. Exacto. Entonces, ¿en quién es que vamos a confiar? Porque yo quiero confiar en mi Policía Nacional, pero no así. Y entonces lo grave es que, parece mentira, el punto de mayor preocupación de los dominicanos es la seguridad ciudadana. El número 2 es la inflación y el número 3 es la falta de empleo. Ya la corrupción. Es que eso es para alguna élite. Sí. Es decir, es feo que lo digamos y tenemos que seguir trabajando en eso. Pero Porque a la gente le preocupa su estómago, Ramón. La gente le preocupa tener un trabajito. Y la seguridad. Y la seguridad. Que no te asalten en la esquina de tu casa, que no te maten, porque lo grave es cuando ese pobre muchacho perdió su vida, una vida útil. Mira, muchacho. y la cantidad de asaltos que no se denuncian. No. ¿Y para qué tú lo vas a denunciar? Si a ti te roban una bicicleta o te arrancan una Bueno, cartera. mi bicicleta me la robaron y yo no lo denuncié. Ah, está un carro. Tú dices, ¿y para qué lo voy a También denunciar? me robaron una jipeta. No apareció. No apareció. Alguien anda en ella o la deshuesaron. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del PLD.